Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos el cálculo de caída de tensión en los conductores. La caída de tensión se define como un decremento del voltaje de un punto a otro, provocado por el flujo de corriente en un conductor. Recordemos que todos los conductores presentan resistividad al flujo de corriente, aunque sea poca, pero ahí está. Y en el traslado de corriente de un punto a otro, hay una pérdida de tensión. Por eso es importante considerarla en los cálculos para no perder tanta tensión en el trayecto. En la NOM 001C de 2012 no viene especificado cuál es el porcentaje permitido para sistemas fotovoltaicos. Sin embargo, en el artículo 210.19A1, en la nota 4, nos dice que se recomienda no tener más del 3% de caída de tensión en circuitos derivados. Generalmente se utiliza entre el 2 y el 3% de caída de tensión máxima en la industria eléctrica, por lo que así lo haremos nosotros también. En caso de obtener una caída de tensión mayor al 3%, tenemos que cambiar el conductor a uno de ampacidad mayor, aun cuando el cálculo que hicimos por ampacidad nos diga que está correcto ese conductor, porque por temas de resistividad de los conductores se perderá esa tensión. Bueno, para calcular la caída de tensión del interruptor que se encuentra conectado a la salida del ramal de microinversores hasta el centro de carga general del sitio, aplicaremos las siguientes fórmulas, dependiendo si nuestro sistema es a 127 volts o a 220 volts, donde Z será la impedancia del conductor medida en ohms por kilómetro, la I será la corriente nominal por ramal, la L será la longitud medida en metros, EN será el voltaje medido de fase a neutro, que sería 127 volts. EF será el voltaje medido entre fases, que serían 220 volts. Aquí les pondré la fuente de donde obtuve las fórmulas, ya que en la NOM no se tiene ninguna fórmula preestablecida para dicho cálculo. Y bueno, de los datos que necesitamos para poder aplicar la fórmula será el de la impedancia del conductor, que la obtendremos de la tabla 8, propiedades de los conductores. Esta la pueden obtener de la NOM 001C 2012. Y otro dato que necesitaremos será el de la longitud. Para esto van a tener que medir de donde se encuentra la protección contra sobrecorriente hasta su centro de carga, contando vueltas y el trayecto que harían los conductores para llegar al centro de carga. Este dato de igual forma tienen que tomarlo en cuenta para saber cuántos metros de cable comprarán. Teniendo ya estos datos, se puede aplicar la fórmula. Continuaremos con el ejemplo que hemos estado trabajando a lo largo del curso. Los datos que tenemos son de corriente nominal por ramal. Esta nosotros la calculamos en el video 6, que nos dio de resultado 7.5 amperes. De distancia, digamos que desde donde va el interruptor hasta nuestro centro de cargas serán 15 metros de distancia. De voltaje serán 220 volts y utilizaremos la segunda fórmula. Y el valor de Z vamos a ver cómo se obtiene. Aquí tenemos la tabla 8 de la norma, que es sobre propiedades de los conductores. En esta tabla vemos que vienen los diferentes calibres de cables, los conductores y resistencia en corriente continua a 75 grados centígrados. Los que vamos a tomar en cuenta serán esos de 75 grados centígrados, porque el aislamiento del conductor que seleccionamos soportará esa temperatura. Después vienen los dos tipos de materiales, cobre o aluminio. Escogeremos cobre. Y viene si el conductor es no cubierto o recubierto. Tomaremos en cuenta el dato de recubierto. Los cables que se utilizan para este tipo de propósito vienen en su mayoría recubiertos de plástico, que funciona como un aislante. Entonces utilizaremos estos. También en cantidad de hilos vienen dos opciones, una de un hilo y otra de 7 hilos. Escogeremos el de 7 hilos. Entonces ya con eso nosotros ubicamos el calibre 14, que fue el que escogimos en el video anterior,
Escogemos el de 7 hilos con resistencia a 75 grados centígrados, de cobre y recubierto. La resistencia de ese conductor con esas características será de 10.7 ohms por kilómetro. Entonces solamente vamos a sustituir en la fórmula, quedando de la siguiente manera, dándonos de resultado una caída de tensión de 1.09%, que está muy bien dentro del rango. Con que no pase del 3% está bien. Ahora, si queremos saber cuántos volts son, aplicamos la siguiente fórmula. Y sustituyendo los datos nos da un resultado de 2.398 volts. Ese 2.39 volts sería lo que se estaría perdiendo por temas de caída de tensión en los conductores. Suena poco, pero cuando ya estamos hablando de sistemas mucho más grandes, sí resulta ser un factor muy importante. Y bueno, eso fue el tema de caída de tensión. En el siguiente video veremos el tema de la selección del conductor de puesta a tierra. Espero les haya gustado, nos vemos en el próximo video y muchas gracias.